Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa Pensando Cuba. Me acompaña como siempre mi amigo y colega y desde Madrid, Hernán Alberto. Y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, bien. Ya saliendo de los aguaceros perennes acá en Miami. Y el catarro que, bueno, sabe que me cogió un cariño eterno. Aquí estamos. Óyeme, hoy vamos a hablar de un tema que ha dado mucho que hablar, valga la redundancia. Unos le llaman embargo, otros le llaman bloqueo. Sí es muy significativo que en dos ocasiones, hablando sobre el tema, Fidel Castro dijo lo siguiente, y una fue con Barbara Walker en mayo de 1977, en una entrevista muy extensa que ella le hizo, y tocan el tema del embargo, bloqueo. Y él le dice que de no existir habría que inventarse. Así que bueno, y después en 1994 con el senador Jim McGovern, le pregunta a Fidel que si de eliminarse el bloqueo en ese momento o el embargo, esto perjudicaría a Cuba. Y él le dice que sí. O sea, bueno, quedan muchas dudas sobre los daños posibles que ha hecho el embargo al país. Cuando uno ve las cifras millonarias que da Bruno en su parte del noviembre ante la ONU, y uno saca las cuentas, aquel que le gusta sacar cuentas, y bueno, resulta que el embargo ha perjudicado más a Cuba que el Producto Interno Bruto que, del país. Es increíble. Y bueno, sí, da risa, ¿no? Eh, Cada día aumenta, no sé con cuál se aparecerá este año. Y bueno, para hablar del tema, contamos con la presencia de nuestro amigo, el abogado Ildebardo Nando Chaviano. ¿Cómo está, Chaviano? Perfectamente. Muy buenos días, Pedro. Buenos días, Buenos días, igualmente. Hernán. Buenos días a mi hermano Calule también. Bueno, y acá le dijeron ya Galule, es uno de los nombres que cariñosamente le decían a otro que va a participar acá, y le dicen todavía, y me refiero a Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, politólogo e historiador. ¿Cómo estás, Morúa? Hola, hola amigos. Aquí, gracias por la invitación y aquí estamos. Saludos, Chaviano. Te espero con una botella de vino acá en La Habana. También Así. a Hernán, también a Pedro. Pero bueno, es más fácil con Chaviano. Y bueno, yo le voy a hacer una invitación. Te invito a unas croqueticas con un whisky acá en Miami. Las puertas de casa están abiertas. Hay que reírse un poco y hay que eliminar la tensión que están viviendo, sobre todo ustedes allá en Cuba, por la situación que se atraviesa. Y bueno, amigos, esta pregunta va para los dos. La gente habla mucho de esto, pero realmente se desconoce los orígenes del embargo. De eso se habla poco. Y bueno, antes de caer en la explicación, que ustedes nos expliquen cuál es el origen del embargo, les pregunto, ¿embargo o bloqueo? Eso va con los dos. Bueno, empiezo yo porque soy el mayor. Yo, en realidad, yo he meditado últimamente algo sobre esto, ¿no? Y el pecado original de este embargo fue la confiscación, expropiación, nacionalización, como quiera llamarse, de las propiedades norteamericanas en Cuba. Eso motivó que la respuesta norteamericana no se hiciera esperar y empezó lo que llamamos embargo, algunos le dicen bloqueo, pero en realidad eh, estas leyes que dictó el gobierno cubano fueron las que generaron todo lo que vino después. Incluso se desencadenó
en mayores daños, ¿no? Siempre afectando la propiedad privada. En el año 68 fue más allá el gobierno cubano y hizo la segunda ofensiva revolucionaria. Ya ahí se intervinieron hasta los puestos de frita, las bodegas, las pollerías que quedaban, algunos almacenes que todavía tenían algunos productos. Y ese es el daño que se le hizo a la economía cubana desde el principio. No creo que haya sido otra razón, sino que una respuesta económica, financiera, a unas medidas que en realidad el gobierno cubano tenía derecho a hacerlas, pero también tenía el deber de, eh, conformar un pago justo a esas empresas expropiadas, lo cual no se hizo. Se usaron algunas artimañas, pero nunca con seriedad para tratar de pagar, conciliar aquella deuda que se había contraído con esos propietarios. Aruba. Sí, en primer lugar voy a responder tu pregunta sencilla. ¿Embargo o bloqueo? Yo creo que embargo. Y en esto el gobierno cubano coincide con todos los que le llamamos embargo, porque en la versión en inglés de las denuncias anuales que ellos hacen, nunca aparece la palabra bloqueo, solo aparece la palabra embargo. Aparece bloqueo en la versión española, en la que, claro, utilizan más políticamente para tratar de afianzar su visión del asunto. Pero en realidad, el gobierno cubano y nosotros en inglés coincidimos de que se trata de un embargo. Y ya Chaviano explicó el origen, definitivamente, ¿no? El origen está en una expropiación, nacionalización sin indemnización. Ahí está todo, el origen de esa política de embargo. Si el gobierno cubano hubiera indemnizado, había dinero para eso hasta ese momento, por cierto, hubiera indemnizado a estas empresas expropiadas, pues definitivamente el embargo habría desaparecido. Porque definitivamente la razón que le originó, que le dio paso, pues no habría existido más y el gobierno norteamericano no habría tenido más argumentos, por lo menos en términos económicos, para no mantener una relación fluida desde el punto de vista económico con el gobierno cubano o diplomática en ese sentido, es decir, en materia económica. Pero obviamente el gobierno cubano no pagó. De hecho, no solo expropió a cubanos que con propiedades registradas tanto aquí como en Estados Unidos, en su momento, a empresas norteamericanas, expropió a españoles. Y la indemnización fue que se hizo a los españoles fue coordinada tan lejos como en los años 80 con el gobierno de Felipe González. Recordarán, de eso se habla poco, pero también está eso de por medio. Entonces, de alguna manera, la política del gobierno llevó justamente a el nacimiento y el surgimiento del embargo. Ahí está el origen y me parece importante dejarlo siempre claro. No, mira, es importante aclarar algunas cosas porque las personas cuando se habla de embargo y que Cuba nacionalizó, intervino, en definitiva, finalmente lo que hizo fue robarse esas empresas. Esas empresas no eran del gobierno norteamericano, o sea, eran de personas norteamericanas. Incluso había un grupo de cubanos que habían ido a Estados Unidos, se nacionalizaron y tenían esas empresas en Cuba. O sea, no era el gobierno cubano, eran personas norteamericanas y no hubo justa compensación. Cuba no es el primer país, o el gobierno de Fidel Castro no fue el primer país que intervino propiedades a Estados Unidos. El caso está con Cárdenas, Lázaro Cárdenas en México, que intervino en petróleo, pero lo pagó. O sea, de ahí está la cosa. Y un poco como decía Chaviano, como la forma en que Cuba pretendía pagarle a Estados Unidos un poco irrisoria, ¿no? Era sabiendo que le iban a decir no.
Cuba tenía una cuota azucarera con Estados Unidos, una venta de alrededor de 2,5 millones, 3 millones de toneladas de azúcar anuales. ¿Y qué le planteó Fidel? Me compras más y con ese dinero más es que yo te voy a ir pagando la deuda. Hay que reírse, pero bueno, es bueno aclarar estos aspectos para que la gente esté clara. Ni fue al gobierno norteamericano y todo surge porque no hubo una justa compensación. Fidel no quiso pagar y de ahí viene toda esta situación. Hernán. Pensaba que en línea con lo que decías, Pedro, otro argumento, y me parece que es interesante ver ahí un poco la visión que tienen tanto Hildebrando como Manuel, que se usa mucho respecto del embargo y eh, que en general los detractores del embargo, no como política sancionatoria, sino como lo que no fue su objetivo. eh, y yo no soy un defensor del embargo, pero me parece que es interesante ver esa postura que señala que el embargo en realidad lo que busca es un cambio de régimen en Cuba. Eh, y en realidad nunca fue intención del embargo generar un cambio de régimen en Cuba, sino resarcir, como decían bien ustedes, eh, a los dueños de cuyas empresas fueron embargadas, ¿no? Sí, 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 me parece importante ese ángulo, Hernán. Yo creo que hay que como que limpiar los propósitos, ¿no? De el embargo, que mucha gente, por supuesto, a partir de la propaganda del gobierno, pues asume que el embargo fue una medida política para buscar un cambio de régimen, y eso no estaba en los orígenes del embargo. La fecha lo dice todo, en la que se estableció el embargo dice claramente que no se trataba de eso. Y me parece importante justamente porque cuando la gente asume al embargo como una medida de cambio de régimen, está asumiendo el segundo nombre del embargo, que es el bloqueo. Es decir, está asumiendo, como el gobierno cubano ha vendido, la idea de que los Estados Unidos cierran todas las posibilidades del gobierno cubano para su desempeño económico con el propósito de debilitar internamente la economía y, por supuesto, debilitar la situación social en sí mismo y que eso genere una explosión. Es decir, esa es la trayectoria que el gobierno cubano ha vendido del embargo una vez que lo convirtió, lo resemantizó, por decirlo, como le gustaría a alguna gente, y lo convierte en un bloqueo. Y definitivamente ese no es el origen del embargo. Por el camino han sucedido muchas cosas, como pasa en política, pero es importante dejar claro que ese no es el origen del embargo, no tiene el propósito político de propiciar un cambio de régimen. Esa es la razón, entre otras, en el plano personal y también político, en la que muchos de nosotros se opone al embargo cuando se intenta instrumentalizar políticamente, sin dejar de reconocer que el origen del embargo no está en el cambio de régimen. Porque si no, entonces se tendería a asumir que las razones del desplome económico de Cuba tienen que ver con el comercio con Estados Unidos, lo cual tiene otras connotaciones y no tiene que ver con las deficiencias estructurales de origen de un modelo económico que obviamente no funcionó en ningún lugar. De manera que muy bien poner esa perspectiva para analizar el lugar. Lebrando, algo que quieras agregar a lo que habló Moruga sobre el carácter no político de esta medida. Perfectamente. El origen no era político, el origen era netamente económico. En realidad, no fue el gobierno norteamericano el afectado con las medidas de expropiación. Fueron privados, fueron empresarios privados. Por esa misma razón, no es solamente el que se mantenga esas medidas, sino que no hay confianza entre los comerciantes, inversores, empresarios,
privados para invertir con un gobierno como contraparte. Además, un gobierno que defiende la propiedad estatal sobre los medios de producción y ataca, no pierde una oportunidad para atacar la propiedad privada. Entonces, esos mismos privados serían los que tendrían que invertir en Cuba, dejar su dinero aquí en Cuba, comerciar con el Estado cubano, no con empresas privadas cubanas, y prestarle el dinero a este gobierno. Y yo creo que aunque se levante totalmente cualquier medida que tenga relación con el embargo, que por ejemplo vamos a suponer que los norteamericanos, todos aquellos empresarios decían condonar la deuda contraída por Cuba durante aquellas expropiaciones, sencillamente no va a haber inversiones, no va a haber préstamos, no va a haber financiamiento, que es lo que más le preocupa al gobierno cubano, el financiamiento, porque si te pones a ver qué cosa tiene Cuba para venderle al mercado norteamericano y con qué dinero Cuba compraría en el mercado norteamericano. O sea, sería puro financiamiento lo que necesitaría Cuba, pero financiamiento al Estado, al gobierno. Y eso no es una cosa que le sea muy simpática a los emprendedores cubanos ni a los empresarios norteamericanos. Mira, tocaste un punto ahí de la financiación. Hace unos años, más de 25, alrededor de 25, 30 años, a Fidel o se le fue o por producto de ya, como él venía su pensamiento evolucionando por la edad, dijo que no bastaba que quitaran el bloqueo, que había que financiarlo. Y uno me reía, bueno, tú quieres entonces que el capitalismo te financie tu socialismo. Él aclaró bien esto, no basta que quiten el bloqueo, nos hace falta el dinero. Y Exactamente. hay que aclarar algo, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué Fidel se cerró? No se puede olvidar una pequeña notica que Fidel le manda a Celia Sánchez, estando en la sierra en junio de 1958, donde le dice, y o le deja claro, dice, después de ganar esta, voy a emprender mi propia guerra, mi guerra contra los yanquis. Así le expresa, o sea que ya desde que él estaba en la sierra, ya estaba pensando en cómo iba a enfrentarse con los Estados Unidos de Norteamérica. Pero también es interesante, y quiero un poco que ustedes nos hablen de esto. Cuba tenía un negocio muy bueno con la URSS. Y yo pienso que esto lo demuestra que no es hasta 1991 en que Cuba empieza a quejarse ante la ONU del embargo. ¿Qué hay en relación a esto? ¿Qué criterio tienen ustedes con esta posición de Cuba? Y si es real que es el culpable de la situación económica en Cuba, es el bloqueo o la incapacidad del socialismo. Pedro, hasta ese año, en todos los informes que rendía Fidel Castro a la Asamblea, esos discursos largos, él siempre recalcaba que gracias a la ayuda de la Unión Soviética y del campo socialista, el bloqueo, como le decía en aquella época, igual, no había afectado a Cuba. ¿Por qué? Porque existía un campo socialista y estaba la Unión Soviética. O sea que, en realidad, todo ese daño que supuestamente ha hecho el embargo, eh, aparentemente surgió en cuanto se desplomó el campo socialista y se desmoronó la Unión Soviética. Entonces, quiere decir que el daño está provocado entonces por el embargo norteamericano o por la ineficiencia del sistema económico cubano que no supo sobrevivir decentemente a la caída de sus patrocinadores. Se desmoronaron los patrocinadores y el gobierno cubano no supo llevar adelante a ser un país sostenible que por sí mismo pudiera salir adelante, mantener la economía y tener un nivel decente de producción. Pero nada de eso le preocupaba hasta el año 91. Es exacto.
Sí, yo pienso, pienso, digamos, hay que unir un poco esa carta, ¿no? Que le envía Fidel Castro a Celia Sánchez, ¿no? Que además es todo visceral y hormonal, ¿no? Cuando vi lo que pasó en casa de Mario, me he jurado que la guerra que empezará una nueva guerra, la guerra contra los Estados Unidos de América. Había siempre un amigo de nosotros que lo recordaba todos los días, se lo sabía de memoria exactamente, para explicar el anti-norteamericanismo impuesto y forzado, porque el pueblo cubano no era anti-norteamericano, era nacionalista, pero no era anti-norteamericano. A partir de ahí comienza a ser anti-norteamericano el pueblo cubano, cual es simpático. Y hay que unir esa frase con lo que decías al inicio, Pedro, cuando en la entrevista con Barbara Walter y al mismo tiempo en su comunicación con John McGovern, que por cierto, lo digo, John McGovern lo repitió delante de mí en una época, 90 y tanto, en casa de Lizardo Sánchez Santa Cruz, eso último que tú decías, ¿no? El Lizardo Sánchez Santa Cruz, para los que no estén familiarizados, fue el fundador de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, uno de los líderes fundadores del proceso político democrático en Cuba. Y allí John McGovern repitió esa frase. Yo creo que hay que unir las dos cosas porque mandan un mismo mensaje. Es un solo haz político el que estaba diciendo Fidel Castro en ese momento. En realidad, para su conflicto épico, era necesario que existiera una política norteamericana hacia Cuba, una mala política norteamericana hacia Cuba, que él pudiera vender para, de alguna manera, fortalecer su crecimiento político en la arena internacional y desde esa perspectiva, pues, justificar absolutamente todo lo que intentó justificar de ese momento hasta la actualidad. De modo que sin embargo, no habría revolución cubana, es lo que está diciendo Fidel Castro. Por lo tanto, para que la revolución cubana sea sólida, sobre todo en la arena internacional, necesita ese enemigo, porque no es cualquier enemigo. Y cualquiera de las herramientas posibles es utilizable en esa dirección. Por eso, de alguna manera, el embargo es una de las razones que de alguna manera prolonga y justifica efectivamente la existencia de este modelo ineficiente. Pero justificar o intentar justificar en el embargo las ineficiencias, como dice Chaviano, tiene también otra lectura, porque esto significaría que la teoría de la dependencia es importante, porque una de las luchas fundamentales que tuvo el gobierno cubano en términos ideológicos y políticos era romper la dependencia con los imperialismos, romper la dependencia con el capitalismo. Y es aquí que compara el embargo, es como que vindicar o reivindicar esa teoría de la dependencia que surgió, donde todos sabemos que surgió, para en todo caso, entonces legitimar una relación con el gobierno norteamericano que contradecía las bases y las premisas y los presupuestos de la Revolución Cubana y de su ideología socialista. O si negocias con los Estados Unidos, entonces la teoría de la dependencia tiene toda la fuerza y toda la legitimidad posible. Y si no negocias con los Estados Unidos, entonces es lo legítimo a hacer. Por eso el campo socialista era como que aquel lugar donde el gobierno cubano, Fidel Castro, se sentía bien. No había ninguna posibilidad absoluta de necesariamente tener relaciones con los Estados Unidos para justificar, legitimar y darle fuerza a un supuesto modelo económico que iba a ser superior. Recuerden que Cuba iba a producir más leche que Holanda, más queso que Suiza. Es decir, ahí había una serie de cosas y eso se basaba justamente en la justificación y legitimidad de un modelo que nada tenía que ver con el modelo económico de los Estados Unidos, que por cierto es el país de la libre empresa por excelencia. Y eso es una lectura que yo creo que es importante a la hora de discutir con ellos. ¿Cuál es la contradicción entonces en la que están ustedes? ¿Depender o no depender de los Estados Unidos? Segundo o tercero,
en el caso cubano tiene una connotación mayor, porque lo que trata de justificar, la base justificadora de la Revolución Cubana es romper su relación neocolonial con los Estados Unidos. Ok, ¿en qué quedamos? ¿O se reivindica el neocolonialismo o no se reivindica el neocolonialismo? Sí, ahí, en el caso de Cuba, tienen varias lecturas, tanto por el modelo político ideológico que está vendiendo el régimen, como por el modelo nacionalista que supuestamente está en la base de la Revolución Cubana. En cualquiera de las dos versiones no se justificaba una relación con los Estados Unidos desde el punto de vista económico. Y termino con lo siguiente en ese punto. No hay compatibilidad en la estructura económica, ni en la estructura de propiedad, ni en la estructura del modelo económico de Cuba para tener relaciones con la economía norteamericana. Cuba ha estado siempre, por decirlo en términos digitales, siempre ha estado en la economía 1.0 y los Estados Unidos están en la economía 3.0. ¿Cuál es la compatibilidad que hay entre esos sistemas operativos para que de alguna manera se justificara una relación económica? ¿Qué le ofrece, para decirlo más claro, Cuba a los Estados Unidos? Lo que podía ofrecerle es lo que está intentando construir ahora. Turismo, maracas, como decía el finado Carlos Alberto Montaner, y rumba. Era lo único que podía ofrecerle la economía cubana a los Estados Unidos por la incompatibilidad estructural entre ambas. De modo que, como dice Chaviano, solo se justificaría por el hecho de que Fidel Castro reivindicara una especie de visión, digamos, de Santo Tomás de Aquino en el comercio justo. Los países están obligados a comerciar con nosotros, ¿no? ¿Y cuál es la obligación que tenía Estados Unidos de comerciar con nadie? Estados Unidos negocia y comercia con aquellos países que, en términos económicos, le sean redutables económicamente. Y eso no era el caso del gobierno de la economía cubana. No hay obligación para comerciar con ningún país en ninguna de las circunstancias en las que se está presentando la economía mundial. Es decir, no hay una necesidad o una obligación moral del comercio con el más cercano, que es lo que estaba indicando el gobierno cubano. Está obligado a comerciar conmigo porque tú estás a 90 millas. No, tú tienes, y con esto termino, de verdad ahora sí, tú tienes y has tenido una relación económica amplia y abierta con el resto del mundo, lo que explica la altísima deuda que tiene el gobierno cubano actualmente. Si no hubiera comerciado con el resto del mundo, no tendría deuda. Y hoy, luego de muchas reajustes y condonaciones de deuda, el gobierno cubano está debiendo en el entorno de 20.000 millones de dólares a todos sus acreedores posibles del conjunto. De manera que no hay ninguna justificación en términos económicos para explicar una relación entre el gobierno cubano y el gobierno norteamericano, ni tampoco una justificación para explicar las ineficiencias del modelo en esta relación que no existe para el gobierno cubano. Un poco antes de pasar a otro tema, usted le compra al bodeguero que le gusta y el bodeguero le vende a quien quiere, no hay obligación de ninguna parte. Moroa tocó un tema ahí interesante, ¿no? La primera, Juan Triana, y para aquellos que no conocen a Juan Triana es un economista cubano, fue profesor universitario y fue director del Centro de Estudios de la Economía Mundial. O sea, Cuba se dio el lujo de crear un centro de estudios de la economía mundial. Y bueno, es un hombre que sabe de lo que habla. Y Juan Triana señaló tres cosas en reunión, en barco, hasta con generales se reunió. Y él decía tres cosas sobre la situación económica en Cuba. Cuba, Fidel hizo muchas promesas, pero en el 89, cuando se cae el campo socialista, Cuba termina como un país subdesarrollado al estilo de los años 50, con más dependencia de la venta de la caña de azúcar que lo que dependía antes del 59 y más dependiente de la URSS que lo que era de Estados Unidos antes del 59. O sea, siguió dependiendo de otro imperio. Y dijiste algo, Morúa, yo creo que te quedaste tal vez corto con la cifra
Cuba llegó a Cuba, le han ofertado, le han brindado, y en el 99% de ellos, un 90 han sido países capitalistas, le dieron, le pusieron en sus manos alrededor de 100.000 millones de dólares. Y como tú dices, con donaciones, etcétera, etcétera, solamente Rusia le condonó 30.000 millones. Yo pienso que es un poco más, pero bueno, demuestra la deuda sea de 20, o sea de 20, de 15, o sea de 18, que Cuba tuvo comercio, que Cuba tuvo posibilidades y que había lugares a donde acudir. Hernán. Sí, lo escuchaba a Manuel y me traía a la memoria un artículo que alguna vez traduje de Jim Peron que decía que, bueno, él se refería al tema de los argumentos y demás, pero el planteo que hacía respecto de que era el tema del embargo es que a los comunistas no les gusta el libre comercio, están en contra del libre comercio, pero requieren del libre comercio, ¿no? O sea, necesitan comerciar y piden el comercio, que en definitiva es reclamo contra el embargo, eh, pero están en contra del libre comercio. Y creen que el libre comercio genera pobreza y la falta de comercio genera pobreza. O sea, nada, una contradicción más. Pero volviendo al tema del embargo en sí, digamos, me gustaría preguntarles si alguien, desde su visión, digamos, vamos a empezar con el de Brando, si quieres, si, si crees que alguien realmente que espera recibir el resarcimiento de aquellas confiscaciones del 59, o bueno, de los 60, ¿no? En realidad. Bueno, en realidad disculpa, no creo que a estas alturas haya muchos de aquellos propietarios que, que siguen aspirando a cobrar. Pero de todos modos se hizo algo en los países de Europa del Este, que de cierta forma hubo como una especie de resarcimiento a los antiguos propietarios, hubo un resarcimiento casi simbólico, pero lo hubo. Quiere decir que tiene que llegarse a un acuerdo, tiene que haber conversaciones serias, no conversaciones con un muchacho malcriado que quiere que le den un caramelo, pero si no te lo has ganado, ¿cómo te voy a dar caramelo? ¿Por qué viene eso del caramelo? Tú sigues gritando por el caramelo. Entonces tienen una pataleta por algo que realmente no tienen primero ninguna razón que lo justifique. No hay razón que justifique esta perreta que tiene el gobierno cubano, porque fue como se decía ahorita, una guerra personal de Fidel Castro. Él lo asumió como su guerra e involucró a todo un país en esta guerra loca, donde ya no se sabe si va a ser bueno comercial con los Estados Unidos o es malo comercial con los Estados Unidos. Porque donde está el mal es en Cuba. Es un problema que este tipo de economía centralizada es a capricho, no va a llegar a ninguna parte porque ellos mismos no se han centrado. En estos momentos Cuba tiene un negocio, un comercio, perdón, reducido con China y con Vietnam, que son países supuestamente amigos porque tienen partidos comunistas en el gobierno. Pero sin embargo, los chinos y los vietnamitas le han dicho, y apareció en la prensa cubana en su momento, ganar, ganar. Es lo de los empresarios chinos y vietnamitas. Ganar, ganar. Los representantes de esos gobiernos le dicen al gobierno cubano estas palabras porque sus empresarios se lo están diciendo. No podemos regalar el dinero de nuestros trabajadores, de nuestros ciudadanos, a un sistema que no va a ir a ninguna parte. Entonces, aquí no entienden la expresión ganar, ganar de los chinos y los vietnamitas. Los chinos aprendieron muy bien de Deng Xiaoping, cogió a Milton Friedman y se lo aprendió de memoria, lo exprimió. Los vietnamitas hicieron lo mismo. O sea que lo que hay que hacer, como decía Deng Xiaoping, no importa de qué color sea el gato, la cosa es que cace ratones. En Cuba no hay ni gato. El problema es ese. Los ratones están sueltos. No hay almacenes.
No existe un comercio porque no puede existir un comercio en un país donde no hay cálculo económico. No hay cálculo económico, no hay libertad empresarial. Entonces, mientras sigue el sistema cubano, pueden buscar más justificaciones y le quitan el embargo y van a justificar diciendo que no, ahora lo que toca es que le den la libertad a Puerto Rico. Cualquier cosa van a buscar, pero en realidad ellos no tienen forma de salir del atolladero si no es levantando las manos y rindiéndose. Manuel. Yo creo que en el... Muy bien eso, Chaviano. Muy bien eso de recordar lo de Deng Xiaoping y los ratones. Eso está muy bueno porque es toda la mentalidad asiática, ni siquiera solo China, pero bueno, que los chinos expresaban muy bien. Y yo creo que respondiendo a tu pregunta inicial, a tu pregunta, Hernán, yo creo que muchos de los que queden, los que heredan las propiedades de sus padres o sus abuelos, etcétera, yo creo que están en una posición de, vamos a decirlo así en términos económicos, de reconvertir la deuda por indemnización en inversión. Es decir, que lo que me debes, bueno, ya no me lo puedes pagar, pero eso supone excepciones cuando me permita o privilegio de inversión a los antiguos propietarios, ¿no? O a su familia que heredan. Lo digo así porque en el 2013 yo estuve en Estados Unidos y me invitaron a una reunión donde había una asociación de azucareros cubanos, ¿no? Y lo que yo escuché en aquella reunión era básicamente por ahí. Estamos hablando de 2003, ha pasado ya bastante agua bajo el puente. Y los que estaban presentes en esta reunión, que no eran solo azucareros, pero ellos eran los patrocinadores de aquel encuentro, más o menos decían esto, ¿no? Ya el gobierno cubano no tiene dinero, es decir, si nos vamos a fajar por una indemnización en términos financieros, no vamos a lograr nada, pero sí podemos convertir esa deuda en inversión, en exenciones a nuestras inversiones, en privilegios, en posibilidad de invertir aquí, invertir allá, y de ese modo el gobierno puede ir pagando la indemnización. Y yo creo que su insistencia en buscar una u otra forma de pago de indemnización no tenía ni siquiera que ver con el castigo ya. Tiene que ver con una racionalidad económica que se restablezca sobre la confianza. Y nunca se me olvidará que uno de ellos dijo, si no lo hacemos así, ningún inversor serio en el mundo va a invertir en Cuba, porque no se estaría fundando la relación económica en la confianza necesaria, que es la base de todo contrato económico. Al final, todo contrato económico se basa en la confianza. Si Temprano no tiene confianza en mí, no va a invertir aunque yo le esté vendiendo el mejor campo de tomate posible, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que tiene mucha razón presionar al gobierno cubano en términos de responsabilidad para que de alguna u otra manera se busque una indemnización, que no va a ser necesariamente monetaria. En Cuba no hay dinero, bueno, se habla del dinero personal de, de la oligarquía, eso sí hay que decirlo con claridad, de la ya oligarquía cubana, puede tener mucho dinero personal, pero en ningún caso como dinero del país para satisfacer alguna deuda soberana que tenga el país en el futuro. Por eso yo creo que no va a haber mucha presión necesariamente en la dirección de págame lo que me debes, no toma chocolate, paga lo que debes, sino vamos a buscar fórmulas de alguna manera para que esa indemnización se pueda cobrar de una manera interesante. Y tiene que ver mucho también con, fíjate que muchos de ellos no exigen la devolución de inmuebles, es decir, de casas. Ya de pronto ya esas casas ni existen. Están buscando propiedades, bienes sólidos de productividad que creen economía. Y eso también es muy importante porque el gobierno cubano siempre asusta con que viene el lobo para quitarle las casas que los cubanos no tienen a la gente, ¿no? Y ya eso no está ni siquiera en la conversación, en la discusión. Por otro lado,
Me gustó tu recordatorio de ese texto, Hernán, porque los comunistas quieren el libre comercio para ellos, pero se oponen al libre comercio. Y eso es muy importante porque demuestra que el embargo en realidad puede dañar intereses políticos del gobierno, pero no al pueblo cubano. Porque ahora mismo, con la obligada apertura a las pequeñas y medianas empresas, el gobierno lo que está poniendo son talanqueras y talanqueras y talanqueras al comercio directo de los propietarios emergentes, porque esto es una clase media emergente, le está poniendo todas las barreras y todas las talanqueras posibles para su comercio directo con los Estados Unidos. Y ahí hay posibilidades de inversión directa a negocios privados y el gobierno se opone rotundamente. Y justamente porque intenta controlar el libre comercio del interior de Cuba. Pedro Monreal le recordaba que tenían que pensar dejando atrás la vieja mentalidad burocrática casi colonial de la época colonial que todavía existe en Cuba en relación con el comercio, porque ya el comercio minorista en Cuba en un 44% está garantizado por esta pequeña y mediana empresa, básicamente. Y entonces hay que pensar seriamente en medidas contra este sector si en definitiva tu discurso es no dañar a la mayoría del pueblo cubano. Pero yo creo que muy bien que haya traído esa colación, porque hoy por hoy se demuestra cómo el gobierno cubano quiere el libre comercio para sí, aquella visión monopolista heredada de España, por cierto, mis amigos españoles no se pueden poner bravos, pero es heredada de España y no quiere el libre comercio para nosotros, es decir, para el pueblo. Bueno, un poco antes de que Hernán, que es el dueño del tiempo, nos esté empezando a cerrar, una pregunta. Con relación al embargo hay diferentes posiciones. Quien está a favor, quien está en contra. Y los que están en contra, hay diferentes posiciones de por qué se está en contra. Una pregunta muy personal para ustedes dos. ¿Están en contra o a favor del embargo? ¿Y por qué? Me parece una pregunta de secundaria básica. ¿Y por qué? Tienen que dar respuesta. Yo dejo a Xavier primero, que responda Yo por creo la que edad. yo estoy de acuerdo. Gracias, gracias. Yo estoy de acuerdo con que se mantenga. ¿Por qué? Porque esto tiene que agotar hasta sus últimas consecuencias. No puede quedar ninguna expectativa en que el socialismo sea salvable. Y una de las formas que hay, no puede que no sea la única, es que agote todas sus posibilidades por sí mismo, que agote todas sus posibilidades hasta que ya no pueda existir más. Yo creo que hay que exprimirlo hasta lo último. Y si eso es una posibilidad que han buscado ellos mismos, de dejar de existir en medio de este embargo, sobre todo financiero, no hay financiamiento para ellos, entonces hay que mantenerle el embargo financiero. Pero además, no solamente que haya que mantenerse, sino que a nadie se le ocurriría abrir las finanzas a Cuba, porque no va a tener forma de cobrarlas después. Entonces, ese dinero, ¿de quién provendría? Nadie lo va a cobrar. Entonces, yo creo que para no andar en esa dicotomía de que si se queda o no o se va, no, que se mantenga el embargo hasta el final de los días del comunismo en Cuba. Yo, mi amigo Xavier, estoy en el lado opuesto a esa posición. Yo creo que el embargo debe cesar ya. Yo estoy contra el embargo. Entre otras razones, a pesar de que entiendo su origen, su justificación económica racional, la entiendo perfectamente, pero el embargo se ha convertido en un instrumento político. Y en la medida en que se convierte en un instrumento político, solo alimenta la narrativa y la retórica política del gobierno cubano. Y eso ha venido a paralizar
la posibilidad de buscar una solución al conflicto interno de una manera racional, porque el embargo ha sido como la clave, ¿no?, de esa bóveda que el gobierno ha situado para vender su imagen falsa, pero venderla como tal. No toda narrativa se basa en la realidad, simplemente en el poder. Su imagen falsa de que estamos en una plaza sitiada. Y frente a una plaza sitiada, el costo del cambio interno ha sido muy elevado para aquellos que, de alguna manera, y a lo largo de todos estos años, hemos tratado de luchar por los cambios democráticos en el país. Yo creo que la conversión política del embargo en una herramienta para el cambio político solo ha servido al gobierno cubano y no nos ha servido tanto a la sociedad civil en ese sentido. Para Cuba, la importancia de la comunidad internacional nunca se podría exagerar lo suficiente. Para incluso la Revolución Cubana, sin ayuda internacional, si la comunidad internacional no hubiera podido instalarse y establecerse y durar. Lo mismo vale para la comunidad prodemocrática y la sociedad civil en Cuba. La importancia que tiene la comunidad internacional para nosotros es clave. Y eso el gobierno cubano, el embargo, lo ha utilizado para desplazar el conflicto interno y convertirlo en un conflicto entre estados. Y ahí la comunidad internacional pues se muestra ambigua. Vemos a veces la posición de aquellos comprometidos con la democracia, como son los países europeos, que de alguna manera sienten o se sienten limitados en su capacidad para apoyar la causa de la democratización cuando de alguna manera también ven en los Estados Unidos y en el uso que hacen los Estados Unidos del embargo como herramienta política un obstáculo para comprometerse más en esa dirección. Y al final, como dice el viejo dicho, al final todos podemos estar muertos, ¿no? De manera que yo creo que lo importante es quitarle toda argumentación, todo peso a la argumentación. Y ahora es un momento precioso porque el gobierno cubano está totalmente deslegitimado. En cualesquiera de los criterios de legitimidad que uno quiera buscar, el gobierno cubano está totalmente deslegitimado. De modo que esa variable en política que el gobierno cubano ha utilizado muy bien, lo usaba muy bien Fidel Castro, lo sabe usar menos Díaz-Canel, porque no sabe construir ningún discurso, pero está instalado definitivamente en la mentalidad política de las clases que está de esa oligarquía en el poder, y eso yo creo que ha servido de herramienta para de alguna manera detener, limitar, neutralizar en su fundamento la posibilidad misma de una discusión política interna de cara al futuro de Cuba. Y por eso yo me pongo al embargo desde que me colé en la sociedad civil y en la comunidad prodemocrática por allá por el año 91. Hernán, El tiempo es tirano, como dijo Pedro, o yo soy el tirano del tiempo, pero tenemos que ir cerrando. Yo les agradezco mucho esta conversación, creo que ha sido muy interesante, creo que hemos tocado muchos de los puntos desde diferentes visiones que nos ayudan a comprender mejor el fenómeno, y es lo que siempre buscamos aquí en Pensando Cuba. Nos quedaron temas, por supuesto, pendientes que podemos dejar para otro programa, como cuál es la eficiencia en términos o sea, cuál es el impacto real que tiene el embargo en términos comerciales para Cuba, porque también es cierto que ha habido muchas reformas, muchas modificaciones a las limitaciones que hay de comercio entre Estados Unidos y Cuba, precisamente por la situación humanitaria que tiene Cuba desde hace ya varios años, ahora exacerbada, pero la verdad es que es una crisis con las medicinas y demás muy, muy importante. Les agradecemos mucho, Lebrando y Manuel, por haber participado en este programa y dejamos hecha la invitación para nuestra audiencia para el próximo sábado a las 5:30 de la tarde, como siempre, por los canales de Cuba.